Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy continuamos con la tercera parte de la estructura y función de los lípidos. Hoy platicaremos sobre la importancia de las ceras, los fosfolípidos y los glicolípidos. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar sobre características de las ceras, los fosfolípidos y los glicolípidos. Las ceras se obtienen por esterificación de un ácido graso de cadena larga que normalmente contiene de 14 a 36 átomos de carbono con un alcohol monovalente lineal de cadena larga que normalmente tiene entre 16 a 30 átomos de carbono. Las ceras son sustancias altamente insolubles en medios acuosos. Se presentan sólidas y duras a temperatura ambiente, tienen un punto de fusión que va de los 60 a los 100 grados centígrados. Todas las funciones que realizan las ceras están relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Normalmente en las glándulas de la piel de los vertebrados, las ceras las mantienen flexibles, lubricadas e impermeables. En las aves acuáticas ayudan a las plumas para su repelencia al agua. En las plantas las ceras recubren las hojas para evitar que el agua se evapore y también las protegen contra el ataque de parásitos. Aquí tenemos la estructura de algunas ceras, por ejemplo la cera de abeja, que normalmente tiene el ácido palmítico o esterificado un alcohol, que en este caso es el triacontanol. Tenemos la cera de oveja, tenemos la cera de plantas, no siempre va a haber un ácido graso y vamos a tener esterificado un alcohol. Tenemos la lanolina, que es una sustancia grasa de color amarillo blancuzco que se obtiene de la lana del cordero o del carnero y de los caballos. Muy bien, ahora vamos a ver características de los lípidos complejos. Los lípidos complejos son saponificables, en cuya estructura molecular, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, también vamos a encontrar nitrógeno, fósforo, azufre o un carbohidrato. Son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de la membrana, por lo que también se llaman lípidos de membrana. Son también moléculas anfipáticas, es decir, que van a poder establecer interacciones hidrofóbicas y van a presentar una cabeza polar con la cual van a poder interaccionar con el agua, ya sea a través de enlaces de tipo puente de hidrógeno o a través de interacciones iónicas. Tenemos entre los lípidos complejos a los fosfolípidos, que normalmente van a caracterizar por tener un ácido ortofosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes en las membranas citoplasmáticas. Se van a clasificar en fosfoglicéridos y fosfoesfingolípidos. Aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplos de fosfolípidos, la lecitina. Tenemos aquí un fosfoglicérido con su cabeza polar y sus dos colas de ácidos grasos. Tenemos un esfingolípido. Y muy bien, vamos a ver ahora características de los fosfolípidos. Los fosfolípidos se encuentran presentes principalmente en las membranas biológicas, donde van a llevar funciones vitales para las células. Por ejemplo, participan regulando la permeabilidad celular, también intervienen en la solubilización de compuestos poco polares, también participan en el proceso de coagulación sanguínea, también forman parte de la vaina de mielina de neuronas y de partículas transportadoras de electrones. Son lípidos compuestos por ésteres de ácidos grasos, fosfato, y en general vamos a tener presente una base nitrogenada.
Entre los fosfolípidos tenemos a los fosfoglicéridos. Normal, los fosfoglicéridos están compuestos por un glicerol, por ácido fosfórico y un alcohol o aminoalcohol que forma lo que se denomina la cabeza polar del fosfoglicérido. Los dos ácidos grasos forman las dos colas hidrofóbicas. Los fosfoglicéridos son moléculas con un fuerte carácter anfipático que les permiten formar bicapas, que son la arquitectura básica de todas las membranas biológicas. Y aquí tenemos representado un fosfoglicérido y tenemos al grupo fosfato, que nos va a representar la parte polar. De este grupo fosfato podemos encontrar que se puede unir a él un aminoalcohol o un polialcohol. Aquí tenemos el glicerol. Acuérdense que este glicerol proviene de la glucólisis, y acá tenemos las dos cadenas de ácidos grasos, y aquí lo tenemos representado en el modelo de esferas. Aquí está el glicerol, el grupo fosfato y las dos cadenas de ácidos grasos. Este es un ácido graso saturado y este es un ácido graso insaturado. Como habíamos visto, los fosfolípidos van a tener como base un grupo fosfato. Entonces este ácido fosfatídico solo va a tener un grupo fosfato con cabeza polar, y a partir de este grupo fosfato se van a generar distintos derivados que se denominan según el alcohol del grupo de la cabeza X con el prefijo fosfatidil. En la cardiolipina, dos ácidos fosfatídicos quedan unidos por una molécula de glicerol. Entonces en esta tabla tenemos representado los distintos tipos de fosfolípidos que podemos encontrar. Entonces cuando tenemos solamente en la cabeza polar un hidrógeno, se va a conocer como ácido fosfatídico. Cuando en la cabeza polar tenemos la etanolamina, entonces se va a llamar fosfatidil etanolamina. Cuando en la cabeza polar tenemos como sustituyente la colina, entonces se va a denominar fosfatidilcolina, también conocido como lecitinas. Cuando tenemos el aminoácido serina, entonces va a ser fosfatidilserina. Cuando tenemos un glicerol como sustituyente, entonces va a ser fosfatidilglicerol. Cuando tenemos el inositol, que es este alcohol, se va a denominar fosfatidilinositol. Y cuando se unen dos gliceroles, se va a llamar difosfoglicerol o cardiolipina. Entonces fosfatidilglicerol, tenemos la unión de dos moléculas de glicerol para formarnos la cardiolipina. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la lecitina, que ya habíamos visto que se llama fosfatidilcolina, es el fosfolípido más común, contiene, como ya hemos dicho, una colina, es abundante en la yema de huevo y en el frijol de soya. Entonces tenemos aquí el ácido fosfatídico, aquí como ya habíamos visto tenemos a la colina, y aquí tenemos los dos ácidos grasos. Los fosfogliceroles que contienen colina son los fosfolípidos más abundantes de la membrana celular y representan una proporción grande de la reserva de colina del cuerpo. La colina es muy importante en la transmisión nerviosa como acetilcolina y también como una reserva de grupos metilos lábiles. La dipalmitoil-lecitina es un agente de la superficie, va a ser un agente tensoactivo muy eficaz y un constituyente fundamental del surfactante que evita la adherencia debido a la tensión de la superficie internas en los pulmones. Su ausencia en los pulmones de niños prematuros causa síndrome de dificultad respiratoria. Entonces la lecitina es muy importante para evitar que los pulmones se peguen, ¿de acuerdo? Entonces su deficiencia va a causar síndrome de dificultad respiratoria. Cefalina, del griego
Cefalicus, que es cabeza, se encuentra en el tejido espinal y la cabeza. Participan en la coagulación y normalmente tienen una etanolamina. Entonces las cefalinas también se conocen como fosfatidil-etanolamina. Y aquí está otra vez el ácido fosfatídico y aquí está la etanolamina. Y aquí tenemos las dos cadenas de ácidos grasos. Tenemos la fosfatidilcerina, que también participa en la apoptosis, que es la muerte celular programada, y otra vez ya habíamos visto que es un fosfolípido donde vamos a tener el ácido fosfatídico y el sustituyente va a ser un aminoácido serina. El fosfatidilinositol, el inositol está presente en el fosfatidilinositol como el estereoisómero mioinositol. El fosfatidilinositol 4,5 bifosfatos en constituyente de importancia de los fosfolípidos de la membrana celular. En el momento de la estimulación por una hormona agonista idónea, se divide hacia diacilglicerol e inositol trifosfato, los cuales actúan como señales internas o segundos mensajeros. La cardiolipina. El ácido fosfatídico es un precursor del fosfatidilglicerol, que a su vez da lugar a la cardiolipina. Este fosfolípido solo se encuentra en las mitocondrias y es esencial para la función de la misma. El decremento de las concentraciones de cardiolipina o las alteraciones de su estructura o su metabolismo van a causar disfunción mitocondrial en el envejecimiento y en estados patológicos, entre los cuales tenemos la insuficiencia cardíaca, el hipotiroidismo y el síndrome de Barth, que es la miopatía cardioesquelética. Plasmalógenos. Dichos compuestos constituyen hasta el 10% de los fosfolípidos del cerebro y el músculo. Desde el punto de vista estructural, los plasmalógenos semejan a la fosfatidil-etanolamina, pero poseen un enlace éter en el carbono 1 en lugar del enlace éster que se encuentra en los acilgliceroles. En forma típica, el radical alquilo es un alcohol insaturado. En algunos casos, la etanolamina puede sustituirse por colina, serina o inositol. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de un plasmalógeno. Aquí tenemos el glicerol, aquí tenemos los dos ácidos grasos. Está el ácido graso que se une en el carbono número 2, está unido por un enlace éster, mientras que el ácido graso que se une en el carbono número 1, como pueden apreciar aquí, se une por un enlace tipo éter. Acá tenemos a la etanolamina, que está unida al grupo fosfato, pero que ya vimos que se puede sustituir por una colina o una serina o un inositol. Y estos son los plasmalógenos. Ahora vamos a ver los esfingolípidos o esfingoglicolípidos, que normalmente se van a dividir, por ejemplo, en esfingolípidos, que va a ser la ceramida y la esfingomielina. Tenemos a los esfingoglicolípidos, que van a ser los cerebrósidos y los gangliósidos. Entonces, los esfingolípidos están formados por un alcohol, que normalmente es la esfingosina, que esa va a ser la base de los esfingolípidos. Vamos a tener un ácido graso y vamos a tener un sustituyente. Entonces aquí tenemos la esfingosina, que es la base de los esfingolípidos. Entonces aquí tenemos el ácido graso, que normalmente se une a la esfingosina por una unión amida, y aquí es donde vamos a tener el sustituyente X. Muy bien,
Entonces aquí tenemos un esfingolípido. Como ven, aquí tenemos la esfingosina, acá tenemos el ácido graso, y cuando en X, que lo tenemos aquí, vamos a tener un hidrógeno, entonces esto va a ser una ceramida. Cuando en X vamos a tener una fosfocolina, entonces se va a llamar esfingomielina. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia solamente va a ser en el sustituyente. Repito, cuando solamente tenemos un hidrógeno, entonces se conocen como ceramidas. Cuando tenemos una fosfocolina, entonces se va a llamar esfingomielina. Muy bien, ahora vamos a ver los glicolípidos, que son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un carbohidrato, un glúcido. Normalmente se encuentran formando parte de las bicapas lipídicas de las membranas de todas las células, especialmente los vamos a encontrar en las neuronas. Se sitúan en la cara externa de la membrana celular, en donde realizan una función de relación celular, ya que actúan como receptores de moléculas externas que normalmente dan origen a una respuesta en las células. Los principales carbohidratos presentes en los glicolípidos va a ser la galactosa, la manosa, la fructosa, la glucosa, la glucosamina, la galactosamina y el ácido siálico. Los glicolípidos más comunes son los cerebrósidos, donde la porción de carbohidrato está formada principalmente por galactosa o glucosa. También vamos a tener los glicolípidos que se conocen como gangliósidos y sulfolípidos, que normalmente vamos a tener un monosacárido esterificado con ácido sulfúrico. La cadena de carbohidrato puede tener entre 1 y 15 monómeros de monosacárido. La cabeza del carbohidrato normalmente va a ser hidrofílica, y las colas de ácidos grasos normalmente son hidrofóbicos. Las principales funciones de los glicolípidos en los organismos, como ya habíamos visto, son de reconocimiento celular y como receptores antigénicos. Entonces aquí tenemos ejemplos de un cerebrósido, aquí tenemos el monosacárido y aquí tenemos la parte lipídica. Estos monosacáridos, como ya habíamos visto, pueden ir de 1 a 15, y esto le va a dar variabilidad de funciones a los glicolípidos. Por ejemplo, aquí tenemos un galactocerebrósido, donde el azúcar va a ser una galactosa. Acá igual lo tenemos. ¿Cuál es la importancia biológica? Ya que son los constituyentes del tejido nervioso, algunas enfermedades pueden deberse a su deficiencia o en algún defecto en su enfermedad. Y como ejemplo tenemos la enfermedad de Gaucher y tenemos la enfermedad de Tay-Sachs. Bueno, la enfermedad de Gaucher, en lugar de la galactosa se encuentra una glucosa en la estructura del cerebrósido. Se le conoce como depósito lisosomal, es decir, un progresivo depósito de grasas en ciertos órganos y también en los huesos, debido a un déficit de la enzima glucocerebrosidasa. Se caracteriza por hiperplasia de las células reticulares del hígado, vaso, ganglios linfáticos y de la médula ósea. Vamos a tener tres tipos de la enfermedad de Gaucher. En el tipo 1, que es la más común y causa un agrandamiento del hígado, el vaso, y vamos a tener dolor y fractura de huesos y a veces problemas en los pulmones y riñones. No afecta al cerebro y puede ocurrir a cualquier edad. La tipo 2, este tipo de esta variante de la enfermedad de Gaucher causa daño cerebral grave y aparece en recién nacidos. La mayoría de los niños fallece antes de los 2 años. La variante 3 de la enfermedad de Gaucher, aquí vamos a encontrar agrandamiento del hígado y el vaso.
el cerebro se va afectado poco a poco. En general comienza en la niñez o en la adolescencia. Esos son los 3 tipos más comunes de la enfermedad de Gaucher. Tenemos la enfermedad de Tay-Sachs. No se fragmentan los glicolípidos por falta de la secreción de la enzima hexosaminidasa A, lo que da lugar a la acumulación de esfingolípidos en los tejidos oculares y cerebrales, causando la muerte antes de los 5 años. Muy bien amigos, con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que estés al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. También te invito a que compartas esta información que te acabo de dar. Por tu atención, muchas gracias y nos estamos viendo. Solo me queda decirte hasta la próxima.